Muy buenos días, Dios les bendiga, iglesia. Es un placer para mí poder compartir la palabra hoy desde acá, desde este lugar, y poder llegar a sus casas a través de este medio, para la honra y la gloria del Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a poner este tiempo que el Señor nos va a permitir en la presencia de Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor, que nos tiene con salud, nos tiene en casa y que nos está dando la oportunidad de recibir la palabra del Señor, que a pesar de que los tiempos son difíciles y a pesar de la escasez o de la abundancia o a pesar del encierro, su palabra sigue siendo fiel y podemos seguir predicándola, podemos seguir escuchándola, recibiéndola y sigue siendo de bendición para nuestra vida. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre eterno, Dios del cielo, pongo mi vida delante de tu presencia para honrarte, para bendecirte, Señor, en todo momento, para hacer tu voluntad y para cumplir con tu palabra, de llevar tu evangelio a cada rincón del mundo. Padre Celestial, más que nunca en estos tiempos, Señor, tu evangelio está llegando a cada rincón del mundo. Tu palabra está siendo fiel, tu palabra está siendo predicada en cada rincón. Y yo te agradezco por ello, bendito Dios. Bendigo cada una de las familias, Señor, que está escuchando esta predicación. Te pido, Señor amado, que prepares sus corazones para que tu palabra hoy sea viva y eficaz como siempre lo es. Y bendigo, Señor amado, mi vida. Te pido tu bendición para que tu Espíritu Santo sea quien dirija, quien ministre, quien realmente hable al corazón, Señor amado. Hoy te quiero suplicar, háblanos con una palabra fresca. Toma mi vida, Señor, y a través de ella bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Rey de la Gloria. Te damos toda honra y toda gloria y en tus manos pues nos encomendamos, Dios del cielo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, donde dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ok, eso nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. La verdad es que con esta predicación el Señor ha colocado en mi corazón el sentir de invitar a la iglesia a ser esos colaboradores que dice el texto bíblico. ¿Cómo podemos capacitarnos para ser esos colaboradores y dónde está la verdadera gracia de ese colaborador de la palabra del Señor? En estos últimos tiempos, en estos últimos días y años que nos está tocando vivir, todos nosotros necesitamos ser colaboradores de la gracia de Cristo, colaboradores de la obra del Señor, como él mismo lo dice, embajadores del reino de los cielos. Yo quiero invitarle a que usted se convierta en esos colaboradores. ¿Cómo es posible que la iglesia deje de un momento a otro de ser colaboradora en estas últimas épocas? Y más bien, en vez de ser colaboradores de la obra de Cristo, nos convirtamos en colaboradores de la obra de Satanás. Satanás también está vivo y activo en el planeta Tierra. Y también está queriendo hacer su obra constantemente. Y muchos de nosotros, consciente e inconscientemente o inconscientemente, nos convertimos en colaboradores de la obra de Satanás, infundiendo miedo, infundiendo incertidumbre, falta de objetividad, tantas cosas que podemos estar infundiendo, transmitiendo o compartiendo la misma situación que el mundo entero. Entonces la palabra de Dios nos dice que Pablo, por ejemplo, dice el versículo 1 que se llama a sí mismo como colaborador de la obra del Señor. Ahora, si yo quiero, una de las formas de yo desvirtualizar, de yo negar el mensaje, de alguien, es poner en duda la integridad de ese alguien. Si yo coloco la integridad de ese alguien como tela de juicio, lo pongo en duda, pues obviamente el mensaje que esa persona trae tampoco va a ser creíble. Entonces, una de las formas de desvirtualizar el mensaje de alguien es exactamente eso,
Cuando yo vengo y entonces desvirtualizo o niego la autoridad que esa persona tiene para decir, así diga una verdad, así diga la verdad, pero la está diciendo a alguien que no da testimonio, pero la está diciendo a alguien que no tiene la autoridad, pero la está diciendo a alguien que no tiene el poder para poder ejercer o para poder decir eso. Y eso es lo que muchas veces hicieron los corintios. Eso es lo que hicieron los corintios con Pablo. Entonces el apóstol Pablo hace varias formas, se presenta de varias formas en el libro de los Corintios, en la segunda carta a los Corintios. Usted ve, por ejemplo, que en la parte inicial, él se presenta en el capítulo 1, versículo 1 de Corintios, él se presenta como apóstol de Cristo. Él se presenta a Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por la voluntad de Dios. Un apóstol es una persona enviada directamente y en carne por nuestro Señor Jesucristo. Eso a Pablo al principio de la carta le da autoridad, le da gobierno para poder enviar y para poder hablar a los corintios de una forma severa. Me llama la atención que ahora Pablo se está presentando como ayudador, colaborador. La palabra colaborador en el griego significa ayudador, sostenedor. Sostenedor, o sea, alguien que sostiene algo. Alguien que está colaborando y ayudando en la obra de. Esa palabra ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 24, permítanme les leo a favor de ustedes. 2 Corintios capítulo 1, verso 24, nos dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Colaboramos para vuestro gozo. Pablo está diciendo también ahí en la misma carta, una de las áreas en las cuales él colabora y participa de la obra de Cristo es para que la iglesia viva en gozo, para que la iglesia viva en paz, para que en los momentos de tribulación, de angustia, él colabora con la obra de Cristo. La obra de Cristo incluye gozo y alegría y necesita siervos que transmitan ese gozo y esa alegría. Ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, también nos habla de esa palabra colaborar, la trata como sostener. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, versículo 14, dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis o colaboréis con los débiles y seáis pacientes con todos. Allí Pablo utiliza la palabra colaborador como alguien que sostiene a los débiles. Iglesia, Pablo se define como una persona que sostiene a otros, como una persona que ayuda en la obra de Dios. ¿Cuál es la importancia de ser un ayudador de la obra de Cristo, según la palabra de Dios? En realidad, Pablo en primer lugar entonces se presenta, antes de pasar a esa importancia, Pablo se presenta como el apóstol de Jesucristo que vino a colaborar en el sostenimiento de la grey de Dios. Pareciera como que esas dos palabras en una misma oración no fueran coherentes. Apóstol, colaborador. Pero sí, la palabra de Dios nos enseña que el que más cargo tiene dentro de la obra de Dios, más sirve a los demás, más debe de servir, y es una característica que debemos de tener si queremos aspirar a ser siervos de Dios, a ser colaboradores de la obra de Dios. El principio de la cooperación, de la cooperación con Cristo es vital para el crecimiento del cristiano. Llega un momento en que el cristiano recibió a Cristo, recibió el perdón de los pecados, pero empezar a cooperar con Cristo, con la obra de Cristo, se vuelve algo vital para el progreso espiritual. O sea, la capacidad del cristiano de hacer el bien va a depender completamente en la medida que coopere con la obra divina. Y note bien que estoy diciendo que esa capacidad del cristiano de hacer el bien se mide o se depende mucho de la capacidad que tengamos de cooperar con la obra divina.
Porque el cristiano no puede actuar como una rueda suelta. Nosotros no podemos seguir actuando como personas individuales, como individuos sueltos del cuerpo de Cristo. Entre más cooperamos con la obra divina, con lo que Dios hace, allí vamos a ver el crecimiento espiritual de nuestra vida. Allí vamos a ver la formación del trabajo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué soy tan enfático con la obra divina? Porque la verdadera grandeza del colaborador no está en el colaborador como tal, sino en a quién le colabora. Si usted se siente dentro de su empresa como un colaborador de su patrón, eso le va a dar a usted autoridad para gobernar ciertas áreas dentro de la empresa, no más. Si usted se siente como un colaborador del pastor de la iglesia, usted va a tener cierta autoridad como colaborador, va a tener cierto rango y ciertas funciones dentro de la iglesia, no fuera de ella. Ojo, porque la calidad, la grandeza real del colaborador no está en el colaborador, sino en a quién le colabora. Si nosotros le colaboramos a un Dios omnipotente, a un Dios soberano, que puede hacer todas las cosas, creo que eso ya nos da una autoridad mundial. Eso ya nos remite a una autoridad mundial. Por eso la grandeza no está en el colaborador, la grandeza está en a quién le colaboro. Usted tiene que definir realmente si cuando usted conoció a Jesucristo, si cuando usted se entregó y se relacionó con Jesucristo, usted está entendiendo que le está creyendo a un Dios universal, todopoderoso, grande, fuerte, eterno. Porque a veces nos comportamos simplemente como colaboradores de la obra en Entre Ríos, colaboradores de la obra en San Pedro, en Belmira, en Medellín, en cierta iglesia, cierto lugar, ¿verdad? Entonces, cuando la relación entre el colaborador y Cristo se estrecha, el hombre se hace más estrecha, se hace más cercana, el hombre se habilita, el hombre es habilitado para hacer la obra del omnipotente. Y es ahí donde vemos la grandeza del colaborador. Cuando el colaborador puede llegar a hacer la obra del omnipotente. ¡Wow! Estamos aquí, como dice el capítulo 5 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escuche eso. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted y yo tenemos un poder que es otorgado por aquel al cual le colaboramos, aquel al cual le servimos. Por eso es tan importante que cada cristiano y cada creyente defina a quién estoy siguiendo, a quién le estoy sirviendo. Porque de eso va a depender mucho el poder, la autoridad, el gobierno que ejerzamos y hasta dónde lleguemos. Con base en esa cualidad de colaborador es que el apóstol Pablo viene acá en el capítulo 6, versículo 1 y dice, pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos. Recuerde que la palabra exhortación en la palabra de Dios, en el griego, es la palabra parakaleo, que significa también consolar, llamar al lado o llamar a cuentas. Cuando exhortamos, cuando consolamos, le estamos diciendo a las personas por qué las cosas están mal. Bueno, esto está mal, a usted le está yendo mal por esto y esto. Con eso usted está consolando y está exhortando, que es la palabra parakaleo. Sirve para ambas funciones, son sinónimos en la Biblia. Entonces, con base en la colaboración con el ser al cual usted le colabora, usted va a tener la capacidad entonces de exhortar. Pablo dice que con base en esa cualidad de colaborador es que él se atreve entonces
a exhortar respecto a la gracia, a exhortar a la iglesia. Entonces, resumamos esta parte hasta acá también. El ser colaborador de la obra de Cristo te habilita para hacer la obra del omnipotente, sin límites, exhortando y consolando a la iglesia con eficacia. Repito ese resumen hasta acá. El ser colaboradores de la obra de Cristo nos habilita para hacer la obra del omnipotente, exhortando y consolando a la iglesia con eficacia. El ser colaboradores de Cristo nos habilita para todas estas cosas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el propósito de la palabra de Dios es que la gente no se quede en el lugar donde inició conociendo a Cristo. El propósito de la palabra de Dios es que todos crezcamos, avancemos, lleguemos, crezcamos en nuestra vida espiritual. El propósito del enemigo es que, sí, muchas veces tú mueras al pecado, pero te quedes ahí velando el muerto. Muchos cristianos viven de esa manera. Hemos muerto al pecado, pero nos quedamos ahí, velando el muerto, esperando. Y amada iglesia, eso no es un cristianismo real, porque el día menos pensado eso se va a devolver. Eso nos va a garantizar que tarde que temprano nosotros nos regresemos a nuestro mundo atrás. Cuando tú te quedas ahí en la mitad, pasaste del mundo a tu vida espiritual, a tu vida en Cristo, pero no avanzaste, no estrechaste tu relación con Él, no creciste en tu relación con Cristo. Entonces estás corriendo el riesgo de que en cualquier momento te regresas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que con base en la colaboración que Pablo está haciendo a la obra de Jesucristo, exhorta a la iglesia ¿a qué? Exhorta a la iglesia a que no reciba en vano la gracia de Dios, que es lo que dice ahí en el capítulo 6, verso 1. A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ya todos conocemos que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don que no merecemos. Es un don que recibimos inmerecidamente el día que recibimos a Jesús. Dicha gracia también lleva consigo el placer y el gozo que Dios ofrece a todos aquellos que le reciben. Ok, eso es la gracia de Dios. Algo que no merecíamos, un perdón que no merecíamos, una redención y una salvación que Él nos está ofreciendo inmerecidamente a cada uno de nosotros. Lo que llama la atención es que existe la posibilidad de que recibamos esa gracia en vano. ¿Cómo así? La palabra recibir, ahí en la Biblia, ahí en Corintios, la palabra recibir es la palabra dejomai. Dejomai significa aprobar o significa aceptar. Es posible que yo haya recibido inicialmente la gracia de Dios, pero no la haya aprobado como parte de mi vida o la haya aceptado como mi estilo de vida. Vivir conforme a la gracia que he recibido de parte de Dios. O sea, es posible dar un asentamiento mental a la gracia de Dios. Un asentamiento de, sí, yo recibo la gracia de Cristo y sin embargo no ser beneficiado por esa gracia. En otras palabras, para explicarlo, Jesucristo mismo nos lo enseña, nos lo predica allí en Mateo capítulo 13, versículos 5 al 7, cuando habla de la parábola del sembrador. Habla de la semilla que cayó entre espinos. Recibió la gracia, recibió el perdón, recibió la palabra, pero la cantidad de espinos y la cantidad de cosas, de problemas, de dificultades, de cuarentenas, de noticias, de información, ahogaron la gracia divina. Y la persona no creció. Y la persona murió espiritualmente. Y no pasó de allí. Nunca pasó, obviamente, a ser un colaborador de la palabra de Dios. Un colaborador. Los Corintios, por la exhortación de Pablo, se habían reconciliado con Dios, pero eso no era suficiente, no era suficiente esa reconciliación. ¿Por qué? Porque la vida cristiana entonces se concretiza cuando iniciamos una nueva relación con Dios, cuando iniciamos a profundizar, a cerrar, a estrechar relaciones con Dios. Y eso es lo que nos pretende enseñar la gracia el día de hoy.
Usted, querido hermano, que recibió el perdón de Cristo, usted que recibió la salvación, que recibió la sanidad tal vez a través de un milagro de Cristo, conoció a Cristo y lo recibió en su corazón, ahora tiene que ir profundizar aún más y más y más en la gracia. Porque los que estamos en Él somos nuevas criaturas, dice la palabra ahí también en el capítulo 5 de 2 Corintios. Por eso dice que los que estar ahí es permanecer en esa gracia, es consolidarse en esa gracia, no solamente recibirla pasajeramente. El Evangelio incluye entonces una transformación del carácter. El Evangelio incluye esa transformación del carácter cuya meta, la meta del Evangelio es una vida en la que no penetra el pecado. Entonces, eso no lo recibe o eso no lo está viviendo la persona que simplemente se está limitando a haber recibido la gracia, a haber recibido el perdón. Cuando nosotros no permanecemos en esa gracia, no adquirimos el poder sobrenatural de poder empezar a vencer el pecado. Y es por eso que hay tanto creyente hoy en día, y es por eso que hay tanto cristiano hoy en día que no ha podido vencer el pecado en su vida, no ha podido ejercer hacia la santidad. Entonces, la recepción de la gracia nos hace ser justificados y perdonados, sí, pero eso debe ser seguido por una recepción continua, seguida de esa gracia, que me lleve a vivir una vida de santidad, un proceso de santificación en mi vida, en mi familia, en mis actos, en mi estudio, en mi trabajo. Es un proceso de santificación y purificación. Permanecer en la gracia de Dios. Cuando tú no permaneces en esa gracia, día tras día, y no cierras y estrecha relación con Cristo, no te unes a ser uno con Cristo, lo que sucede, iglesia, es de que nunca llegas a superar pecados, nunca llegas a superar conflictos, nunca llegas a aprender cómo reaccionar en tiempos de dificultad, en tiempos de problemas, de tanto conflicto, de tanta situación como la que estamos viviendo ahora. Seguimos reaccionando igual que como reacciona el mundo. Seguimos con los mismos temores, seguimos con las mismas palabras, nos identificamos hasta en la forma de hablar del mundo, un hablado, unos términos de derrota, unos términos de miedo. Todo eso lo sucede cuando tú no profundizas en la gracia que el Señor te está regalando. ¿Cuándo se recibe entonces la gracia en vano? ¿Cómo se recibe? Por ejemplo, cuando se descuida, cuando tú tienes un libro guía, un libro como tipo brújula, que te enseña para dónde tienes que ir, y no lo lees, te pierdes. Y fuera de eso, cuando estás perdido y no lo quieres leer, pues obviamente ese libro se vuelve ineficiente. Por no estudiar entonces las instrucciones ni seguirlas, terminamos perdidos. Así mismo sucede con la gracia. Cuando tenemos la gracia y no estamos constantemente apelando a ella, nosotros nos perdemos en el mundo. Nos perdemos en las noticias que recibimos, en la información que recibimos. Nos perdemos en los propósitos y proyectos de este siglo. Nos perdemos en cantidad de cosas. O cuando la pervertimos y la convertimos la gracia en un manto para cubrir pecados. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 1? ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? Algunas personas, en cierta forma, creemos que la gracia nos puede estar borrando entonces el pecado constantemente y abusamos de ella. Más bien, yo les quiero invitar a que usted busque por un momento el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Mire lo que dice, contrarrestando eso de que la gracia nos va a estar perdonando los pecados. Solo la sangre de Cristo perdona nuestros pecados y los cubre. Capítulo 10, versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado
al espíritu de gracia. Cuánto mayor castigo merece aquella persona que ha abusado de la gracia, que ha vuelto de la gracia algo vano, algo pasajero, algo que lo pone al mismo nivel del pecado. Volvemos la gracia vana en nuestras vidas cuando creemos simplemente de que vamos a ser perdonados en todo tiempo y podemos hacer maldad. Otra forma también, inclusive, de volver la gracia a algo vano es cuando la combinamos o la adulteramos con las obras. Podríamos decir que este es el otro extremo de la historia. Cuando cogemos la gracia y la adulteramos con las buenas obras humanas. Cuando creemos que a la gracia tenemos que ayudarle. Cuando tenemos que colaborarle de alguna manera a la gracia de Dios. La gracia por sí misma es más que suficiente. Es una bendición. Es un regalo de parte de Dios. O cuando solo se reconoce intelectualmente la gracia como tal, tenemos un conocimiento intelectual de ella, pero no penetra en la vida, o sea, no induce a un cambio para obediencia. Eso es comprensión sin aplicación. Y allí volvemos la gracia a algo vano. Y eso es lo que nos está impidiendo muchas veces, factores como esos, volver la gracia algo vano, es lo que nos está impidiendo muchas veces poder avanzar en nuestra vida espiritual, poder estrechar nuestra relación con Dios y poder llegar algún día a ser colaboradores de su obra. Si no entendemos la gracia, si no entendemos el propósito, si no entendemos lo que Dios quiso hacer, lo que Dios quiso formar a través de esa gracia perfecta para con nosotros, la volvemos algo vano y no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. No vamos a poder llegar a ser colaboradores. No vamos a poder conocer inclusive que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es por eso que la palabra de Dios continúa ahí en el verso 2 diciendo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En primer lugar, dice en tiempo aceptable. Aceptable significa en tiempo favorable, en tiempo propicio. Es decir, se refiere el apóstol Pablo al tiempo en el cual los pecadores arrepentidos pueden ser recibidos. La palabra lo que está diciendo en esa primera frase, en esa primera oración es, en el tiempo en el que el pecador se arrepintió, Dios lo oyó, Dios lo escuchó, Dios lo atendió. Todos pudimos pasar, si usted está viendo esta predicación, lo más seguro es que usted ya ha pasado por ese tiempo de arrepentimiento, ya ha pasado por ese tiempo de conversión, ya le ha pedido perdón a Dios. Y Dios lo escuchó y lo que dice la palabra de Dios es, y lo perdonó en su tiempo propicio. Gloria a Dios por eso. Pero luego sigue diciendo, en el día de salvación. Dice, en el día de salvación te he socorrido. Cuando habla de día de salvación, habla de día de liberación. Liberación, piense por un momento en eso. Liberación, algo que nos hace libres. No estamos hablando de la liberación que usted recibe el día que recibe el perdón de sus pecados. Hay personas que reciben a Jesucristo, son perdonados de sus pecados, pero siguen siendo atados. Atados a modos, atados a cantidad de cultura que tenemos a nuestro alrededor, atados a una cantidad de cosas impresionantes. Estamos hablando de la liberación que se produce cuando se prolonga en nuestras vidas el tiempo de gracia. Esa salvación me está hablando de esa liberación. Ahí Pablo ya se refiere. En el tiempo, dice, en el tiempo aceptable te oí cuando te arrepentiste, cuando pediste perdón por tus pecados. En tiempos de arrepentimiento te he oído, te he escuchado y te perdono. Pero en tiempos de salvación, o sea, cuando se prolonga esa gracia en nuestra vida, en esos tiempos de salvación te he socorrido.
Y me llama la atención porque esa palabra socorrer para los tiempos de salvación es la que nos hace sentir cada día más libres. O sea, entre más te socorre Dios, tienes más la oportunidad de conocerlo. A través de las experiencias y los milagros que has vivido, a través de las circunstancias que has pasado, tú has tenido la oportunidad de conocer a un Dios omnipotente. Eso es lo que nos anima a ser servidores. Eso es lo que nos anima a ser colaboradores de la obra de Cristo. Haber visto en nuestra vida la gloria de Dios. Haber visto cómo Él nos ha venido purificando, santificando, transformando en nuestra vida. Es que eso es lo que le da el impulso al cristiano, al creyente, para ir más allá y decir: Señor, yo quiero ser un colaborador tuyo. Que en tiempo de salvación, o sea, en tiempo de libertad, cuando esa gracia se prolongó, cuando me metí más en la presencia de Dios, cuando estreché más la relación con Él, más vi el socorro de Dios. La palabra socorrido significa venir en ayuda de, darse a conocer. Es la misma palabra que utiliza en Mateo capítulo 15, versículo 25, cuando la mujer sirofenicia, la mujer cananea, viene y le pide a Jesús de que le ayude, y Jesús no la quiere atender. Y ella viene y dice ahí en Mateo capítulo 15, versículo: por favor, socórreme. En realidad lo que está pidiendo es: por favor, muéstrame quién eres tú, muéstrame tu soberanía, muéstrame tu grandeza. No la conozco, es una mujer cananea, no tenía por qué conocerla, no tenía por qué estar cerca de esa gracia de Dios, ni entenderla. Pero por favor, socórreme, muéstramela. Usted y yo hemos visto, hemos sido socorridos en el trayecto, en el transcurso de nuestra vida cristiana. Y eso nos convierte en aptos, en personas que podemos entender tranquilamente cuál es el proceso de Dios, cómo Dios quiere que le colaboremos en ese operar y en esa forma en que está transformando este mundo. Por eso no es coherente en estos tiempos de crisis, por eso no es coherente, no es entendible, no es bueno ver un cristiano hablando en los mismos términos del mundo. Ay, murió tanta gente en tal parte, mire, la gente se está muriendo acá. ¿Cómo actúa un cristiano? ¿Cómo reacciona un cristiano que ha conocido la gracia de Dios, que ha visto el socorro, que ha tenido relación con Dios? ¿Cómo reacciona ante las noticias negativas? Si le dicen el 80% de las personas van a ser contagiadas con un virus, tal vez un colaborador de la obra de Cristo va a transmitir a su iglesia: amados hermanos, iglesia, el 20% vamos a estar limpios. Así que mucho ánimo a lavarnos las manos y a mantener la cuarentena. Es una forma diferente de transmitir las cosas. El 20% vamos a ser limpios si nos cuidamos, si nos lavamos las manos. ¿Por qué? Porque hablamos en unos términos diferentes, porque creemos, no tenemos miedo, no tenemos temor ni terror, porque hemos sido socorridos, conocemos. De hecho, la palabra de Dios habla en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 9, de otra nación que no conocía, y es Macedonia. Pablo viene por toda Asia Menor caminando junto con Timoteo. No han podido entrar a ningún lugar, no ha podido entrar en ninguna casa, ningún pueblo, porque el Espíritu no se los ha permitido. Y en cierto lugar Pablo se acuesta a dormir, descansa, y dice que tiene una visión de un varón macedonio. Y el varón macedonio viene a Pablo y lo que le dice es: Pablo, por favor, socórrenos, ayúdanos. En otras palabras, lo que le está diciendo es: danos a conocer a Cristo. Hemos escuchado tal vez de Él. Hemos escuchado tal vez de ese Cristo. Podría decir el macedonio, podría decir la mujer cananea. Hemos oído, pero no nos quedamos ahí, porque la gracia no la queremos tomar en vano, porque queremos ir más allá, un paso más allá en esa gracia. Queremos tomar posesión de esa gracia y tener una relación estrecha con Él. Y esa relación estrecha, te puedo asegurar que te va a convertir en un colaborador de la obra, porque vas a conocer al Dios omnipotente divino, que te va a dar un poder sin igual, te va a dar una forma de ver las cosas diferente. Solo aquel que crece en el tiempo de la gracia tiene la oportunidad de ser hallado por Dios, conocerlo y desarrollar una santidad con Él. Desarrollar una santidad en la presencia de Él.
Entonces dice la palabra, sí, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, tiempo de perdón, tiempo de redención, y en día de salvación te he socorrido, o sea, me he dado a conocer a ti en ese tiempo de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora la oportunidad para que los que no conocen de Cristo se arrepientan y crean. Pero también para usted, iglesia, si usted es conocedor de la palabra de Dios, si usted es conocedor de la gracia de Cristo, Jesucristo le está diciendo hoy, he aquí el tiempo de salvación en el cual te he socorrido. He aquí que en el tiempo que tú lo has necesitado, yo te he mostrado mis milagros. He aquí llegó el día en que los perdidos van a conocer de Cristo. Las naciones hoy están llegando y están clamando por Cristo. Pero he aquí el día en que usted y yo, como siervos de Cristo, como conocedores, debemos de convertirnos en colaboradores. No sienta que porque la palabra colaborador suene algo pequeño, usted va a ser pequeño. No, recuerde, la grandeza del colaborador está en aquel a quien le colabora, y le estamos colaborando a un Dios omnipotente. Y termino con, solo aquel que ha conocido a Dios tendrá la oportunidad de ser un colaborador de Jesús y tener acceso a lo sobrenatural de un Dios omnipotente. Ese es el llamado de Dios a la iglesia. Iglesia, yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos en este momento, a que usted hable con Dios y le pregunte cómo está aprovechando usted este espacio, este tiempo, para convertirse en un colaborador de la obra de Cristo. Durante mucho tiempo aceptable y durante mucho tiempo de salvación, Dios nos ha socorrido, nos socorrió proveyéndonos, nos socorrió dándonos un lugar donde congregarnos, donde reunirnos. Pero en estos últimos tiempos, Dios ya está diciendo, ahora porque tú me conoces, por cuanto te he socorrido, ahora yo te convierto a ti en mi colaborador. ¿Cuántos colaboradores de Cristo hay? Cierre sus ojos, hable con Dios, ministre la presencia del Señor y dígale, Señor, he aquí a tu siervo, que ha conocido tu gracia. He aquí, Señor, estas manos que han visto, que con las cuales he tocado y he palpado tu obra. He aquí estos ojos con los que he visto tus milagros. Señor, tú me has capacitado durante mucho tiempo, me has salvado y me has socorrido para darte a conocer a mi vida, para que yo ahora te pueda servir, para que yo ahora pueda ser un colaborador de tu obra. Señor, por eso es que declaramos, porque la gracia ha hecho en nosotros una transformación y sigue haciéndola, porque por gracia seguimos siendo salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Señor, porque por gracia somos salvos. Por eso es que ahora entendemos, Dios del cielo, de que debemos de permanecer en esa gracia, de que debemos de seguir creciendo y profundizando en ella, de que debemos de seguir buscándola como a ese tesoro precioso, estrechando. Yo te quiero invitar, iglesia, yo te quiero invitar a ti que estás ahí en la sala o en el comedor, en tu habitación. Mira, humíllate delante del Señor y dile, yo reconozco que por tu gracia hoy soy salvo. Y yo me meto hoy en tu presencia porque, Señor, quiero crecer más. No me conformo con quedarme solamente con haber sido perdonado en mis pecados. Ahora yo quiero crecer y estrechar esa relación contigo. Yo quiero ser un colaborador de la obra de Dios. Con mis palabras, con mi forma de pensar, con mi forma de hablar a la congregación, a las demás personas, a las naciones, con todo lo que haga. Yo quiero ser un colaborador de tu obra, Señor, y servir al Dios omnipotente, que es grande, fuerte y todopoderoso. Señor, te damos la honra y la gloria y la alabanza solo a ti. Solo tú la mereces. Permítenos ese privilegio de trabajar en esa obra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Tengan una feliz tarde, un feliz día. Que el Señor se siga glorificando en ustedes.
Nos vemos en la próxima oportunidad. Dios les guarde.